A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a Carlos García Sánchez, es el director de la Fundación Asturiana de la Energía. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, le felicito también, cumple 25 años este año, ¿no? Cumplimos 25 años, sí. Fuimos creados en 2001 para intentar trabajar de la mano del gobierno regional y también de las administraciones y tratar de explicar a la ciudadanía cuestiones relacionadas con la energía. Bueno, cuéntele a la ciudadanía a qué se dedican. Es un poco esto lo que nos ha dicho. Bueno, justamente eso, ¿no? Lo que tratamos de explicar, por un lado, a los ciudadanos este cambio, por ejemplo, ahora de transición energética en el que estamos, pues cuál es el planteamiento que se tiene, por qué se hace. Y a partir de ahí también trabajar con una asistencia técnica hacia el Principado y también hacia las administraciones locales, sobre todo las pequeñas que tienen pocos recursos y que no tienen tanto el conocimiento sobre cuestiones relacionadas con la energía, tecnología, normativas nuevas, etc. ¿Y cómo lo hacen? ¿Se reúnen con vecinos? ¿Se reúnen con ayuntamientos? Lo intentamos y este año pasado hemos trabajado mucho con ellos, con comunidades energéticas, donde también están trabajando ayuntamientos de la mano de vecinos, también con asociaciones vecinales, con otros colectivos. Para nosotros esa parte es fundamental porque la transición energética no hay que verla solo como grandes proyectos de grandes empresas, sino también que va de abajo arriba, ¿no? De la ciudadanía también pueden surgir nuevos proyectos interesantes en ese sentido. Como una oportunidad para todos. Por supuesto, yo creo que sí que lo es. Claro, yo tengo aquí apuntado, ¿qué son las comunidades energéticas? Bueno, las comunidades energéticas son elementos que permiten que un ciudadano no solamente consuma energía y sea un elemento pasivo que simplemente paga la factura y ya está, sino que también pueda producirla. Entonces, en ese contexto se pueden desarrollar instalaciones comunitarias en las que se puede producir energía. Vamos a centrarnos en eléctrica, que es bastante más sencillo, ¿no? Una instalación fotovoltaica para varias personas, donde también participa el ayuntamiento, y a partir de ahí se pueden desarrollar servicios para la comunidad adicionales a la propia producción de energía. Claro, y digamos que ustedes a través de las comunidades energéticas lo que hacen es informar para que la gente aproveche todos los recursos que hay a su alcance. Claro, al final el proceso de optimizar recursos, se me ocurre. Sí, al final el proceso de transición energética es eso, sustituir fuentes fósiles por fuentes renovables. Aquí tenemos un recurso solar también, estamos en Asturias, pero tenemos recurso solar también y vemos que hay una oportunidad y además que también genera actividad económica y genera empleo, aparte de mejorar el medio ambiente, por supuesto. Claro, en lo que más se traduce es en eso, en los paneles solares en las comunidades de vecinos. Pero no solo, porque también puede haber instalaciones renovables utilizando, por ejemplo, biomasa con district heating, es decir, calefacción de barrio, puede haber servicios también de movilidad compartida, puede haber vehículo, por ejemplo, eléctrico que sea compartido entre distintos vecinos. O sea, ya los estatutos definen cuáles son los servicios que se pueden hacer. Formación, sensibilización, análisis de facturas, un montón de cosas se pueden hacer. ¿Hay comunidades energéticas urbanas y rurales? ¿Hay diferencia? Bueno, es verdad que en las rurales pues hay un espacio mayor para poder hacerlo, pero también es verdad que hay una mayor dispersión. Aquí estamos hablando de comunidades energéticas en un entorno de 2 kilómetros, que lo fija la normativa. Y entonces es un poco distinto en un sitio y en otro. En zona urbana lo que estamos viendo es que el trabajo con ayuntamientos es fundamental porque las instalaciones pueden ir en instalaciones municipales. Le hace, por ejemplo, colegios, polideportivos, ese tipo de elementos. ¿Y qué les dicen los vecinos? ¿Están por la labor? Porque al final esto es un ahorro. Es un ahorro, sí. Pues estamos teniendo bastante éxito con los vecinos. Es verdad que inicialmente cuesta, hay que montar una asociación, hay una parte burocrática que es la más compleja e incluso hasta de explicar. Sí. Por lo tanto, esa parte es complicada, pero sí que es cierto que van de la mano nuestra, por lo tanto no tienen ningún problema. Bueno, ¿y cómo está Asturias en cuanto a la energía, en ese proceso de transición? Pues piensa que, claro, la energía en Asturias es fundamental, ha sido fundamental a lo largo de toda la historia, sobre todo por el sector industrial que tenemos, ¿no? Estamos en un proceso muy profundo, un cambio muy profundo y que además nos viene a todos, tanto a las industrias como a las personas, los edificios, incluso en nuestra movilidad. Yo creo que se están dando los pasos de manera adecuada, de manera rápida, porque se necesita que la transición se vaya configurando. Y es una oportunidad para nosotros, porque también estamos viendo cómo las empresas no solamente se descarbonizan, sino que también van creando cadenas de valor industriales asociadas a este proceso de transición. Veíamos, antes comentabas una noticia de Windar, ¿no? relacionada con este proceso eólica marina, pues ya tenemos un número de empleos muy importante en Asturias, sin tener todavía un parque eólico marino aquí. Le voy a meter un poco el dedo en el ojo, claro. Me dice transición adecuada. Yo no sé si es un poco abrupta. Dice que grandes empresas están generando nuevas oportunidades, pero
también ha habido, es cierto, algunas eléctricas que tenían grandes térmicas, se han cerrado y ahí no se ha hecho nada. Claro, por eso el proceso tiene que ser, cuando se habla de si la transición energética es acelerada, yo creo que no lo es. Primero porque el medio ambiente no espera, nos lo dicen los científicos, necesitamos hacer cosas y lo tenemos que hacer ya, ese proceso tiene que ser hecho ya. Y segundo, porque inicialmente en una transición lo que ves son los efectos negativos, es decir, los cierres, las pérdidas de empleo. Necesitamos desarrollar proyectos relacionados con la energía, porque aquí una parte importante de nuestro PIB y de nuestra actividad económica venía del sector energético, por lo tanto necesitamos desarrollar esos proyectos. Bueno, llevan un tiempo, es cierto que los procesos, la tramitación incluso administrativa, pero también lo que son las decisiones de las empresas llevan un tiempo. Entonces, es una transición que queremos que sea rápida, pero no abrupta. Son dos términos un poco distintos. ¿Es usted optimista, entonces? Soy optimista, dentro de lo que es el realismo también. Entiendo que el cambio es muy profundo, que cuesta, es complejo en algunos casos. Es verdad que hay unas líneas de ayuda a nivel nacional, europeo y regional pues, que están favoreciendo la inversión. Bueno, veremos en los próximos años cambios yo creo que más significativos. Ya, pero bueno, hay quien puede pensar, pero nos pasamos de verdes, a lo mejor, no lo sé, porque, y mire, le voy a poner un ejemplo, ya no tanto el empleo que se ha destruido y que no se ha reconvertido en otra cosa de momento, sino, por ejemplo, bueno, luego me dice lo del empleo, claro. Si usted cree que sí se ha reconvertido, sí. Y luego, por el otro lado, parece que antes teníamos más energía y ahora no nos da. Y esto nos lleva a lo del anillo central y todo esto. Bueno, efectivamente, tenemos que no solamente cambiar una potencia fósil por una potencia renovable, hay que hacer muchas más cosas. Sacas a colación el tema de infraestructuras energéticas, en concreto las eléctricas. Claro, el anillo central para nosotros es clave, pero no solo para el proceso de transición, ya hace 20 años que se estaba hablando del anillo central. Es porque necesitamos no estrangular el sector industrial que tenemos. Estamos viendo oportunidades industriales muy fuertes asociadas a la necesidad de una mayor energía, en este caso eléctrica, estamos electrificando la economía también para descarbonizarla y lo que no nos podemos permitir es que por una falta de redes energéticas pues no se puedan desarrollar esos proyectos. Por lo tanto, mencionas el tema del anillo central, que no es solo el anillo central, hay otros elementos también en la zona oriental para mejorar la conexión con Cantabria y en la parte occidental para mejorar líneas de evacuación, por ejemplo, con parques eólicos y bueno, para mejorar lo que es el suministro energético del occidente, que yo creo que van a configurar un panorama en el que ya no vamos a tener ese cuello de botella en el que le tenías que decir a las empresas no tengo capacidad suficiente para que te puedas instalar. Eso es una pena, no se lo puede permitir Asturias. Entonces, entiendo, ¿Asturias sí que va a poder producir energía para abastecer a la industria o es necesaria la infraestructura para exportarla? ¿O las dos cosas? No, la previsión que tenemos es que la demanda eléctrica crezca muchísimo en los próximos años, crezca de tal forma que la producción aquí va a ser complicada, que toda la producción valga para conseguir satisfacer esa demanda. Una parte la tendremos que importar. Estás comentando lo de exportar. Y te pongo un ejemplo. En el año 2000, hace 25 años, cuando nos quedamos... Quería decir importar, pero sí. Producíamos en torno a 21.000 gigavatios hora y exportamos el 48% aproximadamente. El año pasado fue el primer año en el que ya tuvimos que importar. El saldo fue de importación. Estuvimos produciendo 8.000 y la demanda fue de 9.000. La previsión que tenemos es que esa demanda crezca significativamente en los próximos años, derivado no solo de los proyectos industriales, que es la parte fundamental, sino también de otras cuestiones, por ejemplo, movilidad y también la electrificación del sector servicios o incluso de nuestros hogares, que también está electrificándose. ¿Vamos a tener suficiente energía renovable para conseguir satisfacer esa demanda? Pues probablemente no. Probablemente no. Por lo tanto, sí que necesitamos unas redes que consigan que podamos importar aquella energía que no podamos nosotros producir en Asturias. ¿Cuál es el objetivo? Intentar producir la mayor cantidad en Asturias e importar la menor cantidad posible. Pero bueno, veremos, ¿no? Bueno, es muy interesante. Igual digo alguna cosa incorrecta, pero bueno, sí. Usted es el experto. Por un lado, la producción, porque entiendo hay que aumentar la producción en Asturias y a través de energías renovables. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que llenaremos nuestros montes de molinos? No se trata de llenar nuestros mares. Bueno, lo que sí es cierto es que aquí ¿qué tenemos? ¿Qué recursos tenemos para generar electricidad?
pues lo que tenemos es fundamentalmente viento y lo que tenemos es agua, ¿no? Entonces tenemos instalaciones hidroeléctricas importantes. Es verdad que ahí es difícil que pueda crecer más, entonces sobre todo el crecimiento vendrá de la mano de eólica tanto marina como terrestre. Hay otros elementos también, pues la Pereda pues también producirá utilizando biomasa, en fin, hay otros sistemas, pero fundamentalmente es eólica terrestre y marina. ¿Significa eso que se van a inundar nuestros montes o nuestros mares de parques eólicos? No. Y pongo un ejemplo claro. En eólica marina, por ejemplo. En eólica marina solamente el 0,46% de la superficie marina es donde se va a poder desarrollar parques eólicos. El 0,46%. Que se podrá, no significa que se hará, sino que se podrá. Por lo tanto, el 99,54% del mar no va a tener parques eólicos. ¿Es eso invadir? Hombre, yo creo que no. Bueno, ayer estuvo aquí el presidente de las cofradías de pescadores y no pensaba lo mismo. Bueno, yo la verdad es que sí que tengo alguna... bueno, yo creo que él ve las cosas de una forma. Yo quizá en ese aspecto pues tendría que rebatir alguna de las cuestiones que se comentan. Bueno, él decía, si no les afecta a su labor, bienvenido sea. También dijo eso. Claro, yo creo que el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que tú no entiendes tampoco, pues yo lo entiendo perfectamente. Pero no estamos hablando de conjeturas. Es que ya hay parques eólicos marinos con tecnología flotante en Portugal, y lo que estamos viendo es que están rulando una cantidad incluso superior a lo que rulaban antes, o sea que tampoco hay ese problema de decir, no, es que te quedas sin pesca, no es verdad. Y los análisis que se han hecho es que puede haber una afección de un 1 o un 2% en la pesca. Bueno, yo creo que le afecta más a la pesca esos 2 grados de más que tiene el mar y que hacen que las especies autóctonas se vayan, como ha pasado con el pulpo en Galicia, y que vengan otras alóctonas, al hecho de que haya un 0,46% de la superficie marina con parques eólicos. Y así por dónde va usted, además, porque si ponemos más parques eólicos se calentará menos también el planeta y no se calentará el mar. Uno de los elementos de la transición energética es justamente eso, luchar contra el cambio climático. Es la fórmula para hacerlo. Entonces, bueno, tenemos que saber también a lo que jugamos, qué queremos hacer. ¿Queremos luchar contra el cambio climático? Necesitamos entonces pasar de fuentes fósiles a fuentes renovables, y las hay que instalar en algún sitio, claro. Claro, pero mire, yo le estoy escuchando y pienso, tenemos que producir más energía, necesitamos unas buenas infraestructuras para importar lo que nos falta. Y claro, pienso, le hago la pregunta así, como si estuviésemos tomando algo y se me ocurre, digo, si no hacemos eso, nos morimos. Si no hacemos eso... Estamos hablando de una sociedad con un vínculo con la industria, un peso de la industria... Claro, enorme. Fíjese, aquí en Asturias el 67% del consumo de energía final procede de la industria. Si no tenemos energía, no vamos a poder satisfacer la demanda energética, no solamente eléctrica, sino incluso térmica de las industrias. Que nos estamos jugando mucho y lo tenemos que poner encima de la mesa. Está claro que las instalaciones renovables ocupan un territorio mayor, que una central térmica ocupa lo que ocupa y un parque eólico para la misma potencia pues ocupa más. Eso es cierto. Pero si queremos luchar realmente contra el cambio climático, y no solo eso, porque inicialmente se analizó para que trabajásemos contra ese cambio climático, pero es que hay otras cuestiones. Geopolíticamente, a nosotros podemos fiarnos de una importación de energía que no tenemos aquí y que viene de otros países que son complejos. Yo creo que no. Es que no tenemos otro recurso. Aquí no tenemos gas, no tenemos petróleo, solamente tenemos renovables. Entonces, los renovables nos vienen bien desde el punto de vista de generación de actividad, de generación de cadenas de valor industriales, como estamos viendo, pero también desde el punto de vista medioambiental, evidentemente. Claro, si yo estuviese en el Chigre le diría, pues no haber cerrado las térmicas. Bueno, el tema de las térmicas también tenía que ver con el coste que significaba producir con las térmicas, y que en el mercado pues las renovables han ido reduciendo mucho ese coste. Por lo tanto, no fue una decisión tomada al azar por las empresas, porque quien decidió eso al final fueron las empresas en ese contexto. Es una cuestión también económica de las empresas. Luego viene alguien y le dice, pues abramos una nuclear. Lo pueden decir, lo pueden decir. Hay cierto análisis
análisis que se está haciendo ahora con respecto a energía nuclear. Me estás metiendo muchísimos charcos, pero bueno. Sí. Bueno, pero es que es muy interesante, ¿no? Sí, el tema de energía nuclear, bueno, en Asturias evidentemente no ha lugar, estamos hablando de, en todo caso, ampliar el plazo, ¿no?, en el que se pueden seguir funcionando las nucleares, ya tienen en torno a 40 años en España. Hay ese debate. Sí es cierto que desde el punto de vista económico es difícil poder justificarlo. El coste de producir un megavatio hora en una instalación nuclear es muy superior a una energía renovable, como puede ser la fotovoltaica o la eólica. Solamente por eso ya es complicado, pero luego está el tema de los residuos, ¿no?, del tratamiento de los residuos, que también tiene un coste muy importante, la demolición posterior de las centrales, todo eso es un coste muy elevado y que entonces hace que incluso desde el punto de vista económico no sea quizá la mejor decisión. Y vuelvo a lo mismo. Es que las centrales nucleares necesitan uranio, y el uranio, nosotros aquí sí que es verdad que en España, en la zona de Salamanca, pues hay cierto recurso que no se está explotando y por lo tanto importamos. Y quizá necesitamos más energías autóctonas, ¿no?, para eso. Y la última ya, brevemente, ¿y un parque de baterías, por ejemplo? ¿Esto ayudaría a los parques de baterías? Porque ya hay mucha polémica, si se ponen, si no, si tal. Sí que hay polémica y también la entiendo, pero son fundamentales. Y son fundamentales porque si basamos la producción de electricidad en fuentes renovables, ¿cuándo producen las fuentes renovables? Pues cuando hay viento o cuando hay sol, por ejemplo, ¿no? Claro, pues hay veces que produce más de lo que se consume. Ahí lo tendríamos que almacenar. Y lo tenemos que almacenar con las tecnologías que ahora mismo tenemos disponibles, que básicamente a nivel de madurez tecnológica son dos: las baterías y los bombeos reversibles. Y se está optando por ambas, ¿eh? O sea, en el caso de Asturias, pues hay proyectos para bombeos reversibles en el occidente y también parques de baterías. No significa que nos vayan a invadir los parques de baterías, hay que ordenarlos, hay que tener en cuenta dónde se pueden poner y dónde no, pero estamos hablando de una tecnología que necesitamos para la seguridad del suministro también, para que no nos pasen esos apagones, ese tipo de cosas, necesitamos este tipo de infraestructura. Bueno, pues Carlos García Sánchez, perdone si le he metido en algún charco, yo le agradezco que haya venido aquí, el director de la Fundación Asturiana de la Energía, voy a hacer un poco la broma, a arrojarnos algo de luz sobre este tema. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a conocer los detalles de la previsión del tiempo, lo hacemos con David Arango. David, cuéntanos. Siempre que tenemos